Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Durante semanas el silencio de Gökberk YLDRM había sido un abismo que devoraba titulares, teorías y rumores. El público, acostumbrado a verlo siempre seguro, misterioso y firme, aguardaba una palabra suya. Y cuando finalmente habló, el eco de sus declaraciones estremeció a todo un país. En una entrevista íntima sin artificios ni máscaras, el actor confesó lo que muchos intuían pero pocos se atrevían a asegurar: Cemre Arda no solo le devolvió la paz, sino también la vida. Con una voz pausada, cargada de emoción y una madurez que desarmó incluso a sus detractores, Gökberk narró una historia de amor, culpa, distancia y redención. Dijo que entre luces y sombras, entendió que hay personas que llegan para rescatarte incluso cuando tú ya no crees merecer ser salvado. Durante meses, los nombres de Gökberk y Cemre fueron inseparables en la prensa turca. Su historia, tejida entre los sets de grabación y los suspiros del público, se convirtió en un fenómeno mediático. Eran la pareja dorada de la pantalla, una fusión entre talento y pasión. Sin embargo, tras los aplausos y los focos, se escondía el desgaste inevitable de dos almas enfrentadas al mismo monstruo, la fama. Los compromisos, los malentendidos y la presión constante de vivir bajo el escrutinio público terminaron por erosionar lo que una vez parecía indestructible. Su separación fue silenciosa, sin declaraciones ni escándalos, pero con un dolor tan visible que ni la distancia pudo ocultarlo. Sin embargo, el destino, ese guionista caprichoso que tantas veces desafía la lógica, tenía escrita una escena que lo cambiaría todo. Cemre Arda sufrió un colapso repentino que la llevó al hospital. La noticia, que corrió como pólvora en redes sociales, hizo que Gökberk dejara atrás el orgullo y la distancia. Aquella misma noche, sin pensarlo dos veces, apareció en el hospital. Bajo la fría luz de los pasillos vacíos, se quedó a su lado. Horas, luego toda la noche. Sin cámaras, sin declaraciones, sin testigos más que las enfermeras que en silencio presenciaron algo que iba más allá del amor, la devoción pura. Esa noche comprendí lo que de verdad importa, confesó el actor más tarde. Cuando la vi tan frágil, entendí que nada, ni los premios, ni el orgullo, ni la fama, valía más que verla abrir los ojos una vez más. Me quedé porque mi corazón no me dio otra opción. Ella era, y sigue siendo, mi razón de existir. Cemre despertó sin saber que él había permanecido a su lado durante toda la noche. Al ver su rostro, sus ojos se llenaron de sorpresa, y por un instante el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, solo miradas que decían lo que la razón no puede traducir. Los días siguientes fueron un testimonio silencioso del amor que sobrevive incluso a la distancia. Gökberk se convirtió en su guardián, cuidaba de su medicación, de su descanso, de su paz. Los médicos, conmovidos, aseguraban que nunca habían visto una entrega así. Hay amores que no necesitan ser proclamados, dijo más tarde, porque se demuestran quedándose cuando todo se derrumba. Me quedé no por fuerza sino porque su existencia le daba sentido a la mía. Tras la recuperación de Cemre, ambos decidieron apartarse de los reflectores. Dejaron que el tiempo curara las heridas y transformara las cicatrices en aprendizaje. Reaprendieron a mirarse sin las presiones del pasado, entendiendo que el amor verdadero no se destruye con los errores, sino que se fortalece con ellos. Fama, orgullo, éxito. Todo eso puede hacerte perder el camino, admitió Gökberk en la entrevista. Pero cuando la vida te pone frente a la posibilidad de perder a la persona que amas, entiendes que nada tiene sentido sin ella. La historia que antes parecía un cuento de hadas con final incierto se convirtió en una lección de humildad, perdón y segundas oportunidades.
Semanas después de aquel episodio, la pareja reapareció públicamente en un evento benéfico organizado por su fundación para ayudar a mujeres en situación de riesgo. No hubo glamour ni ostentación, solo gestos de complicidad, sonrisas sinceras y una energía distinta, la de quienes ya no necesitan demostrar nada. Cuando llegó el momento de hablar, Goldberg improvisó. No había discursos preparados, solo sentimientos reales. Hay personas que llegan para enseñarte a amar y otras que se quedan para enseñarte a vivir. Zemre me enseñó ambas cosas. Me perdonó cuando no lo merecía, me sostuvo cuando me caí y me devolvió la fe en la bondad. Sus palabras desataron un silencio emocionado. El público se puso de pie, muchos con lágrimas en los ojos. Los medios lo llamaron el momento más humano del año. En redes miles de mensajes inundaron la red, aplaudiendo la sinceridad y vulnerabilidad de un hombre que se despojó del ego ante millones. Desde entonces Goldberg y Zemre viven con una serenidad nueva. No buscan la perfección, sino la paz. Han aprendido que la felicidad no siempre grita, a veces simplemente respira en silencio. En sus redes sociales comparten fragmentos de su nueva vida, un amanecer junto al mar, una taza de café, una mirada cómplice. La prensa, que alguna vez los persiguió con voracidad, ahora los celebra como la pareja renacida del caos. Goldberg, más maduro y consciente, resume su nueva filosofía en una frase sencilla: no necesito más. Tengo a quien amo, a quien me perdonó y a quien me devolvió la fe en el destino. Zemre, por su parte, ha regresado a la actuación, eligiendo proyectos más íntimos, más humanos, donde el dolor y la esperanza se entrelazan. Ahora actúo desde un lugar más real, dijo. Ya no busco la perfección, solo la verdad. Hoy, el nombre de Goldberg YLDRM ya no representa solo talento, sino evolución y autenticidad. Su historia con Zemre ha pasado de ser un relato de amor a un símbolo universal, el recordatorio de que amar también significa perdonar y volver a empezar. Ella me dio una segunda oportunidad cuando ni siquiera creía merecerla, concluyó el actor. Me devolvió la vida sin pedirme nada a cambio. Y si algo tengo claro, es que pasaré el resto de mis días agradeciéndoselo. Y tras esas palabras, el silencio volvió a llenar el espacio. Un silencio elocuente cargado de verdad. Porque, como bien dijo Goldberg, las segundas oportunidades no llegan para repetir la historia, sino para escribirla como siempre debió ser. ¿Crees que el amor verdadero puede renacer después de tanto dolor? ¿Te ha conmovido la historia de Goldberg y Zemre? Cuéntanoslo en los comentarios, queremos leer tus pensamientos. Y recuerda, si te gustan este tipo de historias que van más allá de la fama, suscríbete a nuestro canal K-Pop, activa la campanita y hazte miembro con el botón unirse para apoyar nuestro contenido. Cada like, cada comentario y cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir compartiendo historias reales de amor, esperanza y segundas oportunidades. Porque en K-Pop creemos que algunas historias no terminan, simplemente comienzan de nuevo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.